En este punto daremos comienzo para el video inventario de la sección para la sección de la cocina. Empezaremos probando el timbre. Tenemos acá timbre sobrepintado con bastante desgaste. Timbre funcionando. Timbre en buen estado y en buenas condiciones, funciona. Empezamos marcos sobrepintados del mismo tono de la pared. Marcos pintados, mismo tono de la pared. Parte frontal de la puerta. Tenemos ya unos desgastes en la pintura. Desgastes en la pintura. Aquí un desportille pequeño en la madera. Desgaste completamente en la parte baja de la madera. Al parecer un huequito en la parte de la madera. Ya tenemos desgaste en la parte de la madera. Es una puerta de vaivén, tenemos dos perforaciones. Vamos a verificar. Bueno, la puerta llega hasta este punto, hay un mesón en madera. Listo, puerta de vaivén, no se sostiene sola en cierto punto. Listo, bueno, vamos a dejar un casco aquí abajo para que sostenga la puerta. Y empezamos. Puerta en buen estado, en buenas condiciones. Tenemos bastante desgastes en la tintilla, un tipo de golpes muy leves, manchas de pintura, algún tipo de desgaste o residuo de pegante en la parte alta, una peladura. Vamos a correr el casco. En este punto, puerta en buen estado, en buenas condiciones. Hacia la parte interna podemos ver bisagras ya con indicios de oxidación. Marcos en buen estado. No hay partiduras o venciduras, paredes en buen estado, en buenas condiciones, paredes internas en buen estado. Empezamos por la mano derecha, paredes en buen estado, en buenas condiciones, hasta la parte alta en buen estado. No hay puntillas, no hay chazos, no hay perforaciones, esta columna está en buen estado, esquinero igualmente sobrepintado, en buen estado. Vamos a de una vez dejar probado. Apagador del centro corresponde a la parte de la cocina. Efectivamente, el plafón de la cocina y su respectivo timbre, plafón con sobrepintura. Paredes en buen estado, en buenas condiciones, paredes sin ningún tipo de inconveniente. Tenemos un citófono marca Intelsip. Se nota que ya tiene bastante tiempo, se nota un poco amarillento con bastante desgaste. Tenemos ruido de fondo en la parte del teléfono. Queda pendiente verificar si se encuentra funcionando el citófono desde la parte de abajo de la entrada. Paredes en buen estado, en buenas condiciones. Acá tenemos algún tipo de resane en la pared. Paredes en buen estado, en buenas condiciones, sin puntilla, chazos o perforaciones. Paredes en buen estado, en buenas condiciones. En esta parte tenemos no es un mesón, es una puerta acomodada como mesón. Una chapilla hasta cierto punto. Esta tabla tiene bastante desgaste. Aquí podemos ver que es de algún tipo de puerta por esta pequeña parte metálica que se encuentra oxidada, como una puerta de closet. Una base en madera, completamente en madera, bloque en madera.
y hacia la parte del fondo un descansadero o base para sostenerla. Paredes en buen estado, en buenas condiciones. Aquí se puede notar que la tapa, había una tapa ciega en este punto, la cual fue recortada. Pasamos a la parte de la cocina. Bueno, aquí está bastante soplada la madera. Pasamos a la parte frontal. En la parte frontal, donde se encuentra la cocina, tenemos un echape bastante ya desgastado su esmalte, igualmente su cenefa decorativa. Tenemos estas divisiones en buen estado, en buenas condiciones, sobrepintada la madera. Igualmente en este punto tenemos un tomacorriente doble funcionando, tomacorriente doble funcionando, baldosas en buen estado, rejilla plástica en color blanco, no está partida ni vencida, tomacorriente doble funcionando. Los tomacorrientes están bastante amarillentos, están bastante desgastados, con algunas leves manchas de pintura. Este está completamente sobrepintado. Paredes en buen estado, en buenas condiciones, sin puntillas, chazos o perforaciones. Paredes en buen estado. Esta baldosa se encuentra con fisura. Tenemos esta ventana con unas celosías pequeñas, está bastante pegada. 2, 4, 6 celosías pequeñas en buen estado. La última tiene una vencidura en la esquina. Ventana en buen estado. Ventana desplegable, funcional, en buen estado, en buenas condiciones. No están partidas, no están vencidas, en buen estado. Baldosas completas, mesón, baldosa completa en buen estado, mesón en acero inoxidable, esquineros plásticos en buen estado, baldosas en buen estado, esquineros plásticos en buen estado. En la parte baja, llave para el gas. Tenemos base en madera para colocar de pronto algún tipo de madera. Mesón en acero inoxidable, en buen estado, en buenas condiciones, ya tiene rayadura, ya tiene bastante tiempo de uso. Igualmente en este punto tenemos un tomacorriente doble funcionando, bastante amarillento y desgastado. Sus baldosas de la parte central en buen estado, en buenas condiciones, cenefas decorativas completas. Tenemos desgaste ya en baldosas y las paredes en buen estado. Llave de la izquierda funciona, llave de la derecha funciona. La rejilla con bastante desgaste. Verificamos la tubería por el momento en buen estado, en buenas condiciones, por el momento en buen estado. Acá tenemos un pequeño goteo. Pequeño goteo desde la parte de acá, desde este punto. Aquí podemos ver la bajada de agua en este punto. Los pisos de esta zona se encuentran en buen estado, en buenas condiciones. Piso baldosa decorativa igualmente en buen estado, con bastante desgaste por el tiempo y el uso constante. Pisos en buen estado, guardaescobas en buen estado. Pisos en buen estado y en buenas condiciones. Hasta el momento no están partidos, no están vencidos, en buen estado. Pasamos a la parte de la zona de ropas. Pared, acá tenemos una baldosa vencida. Pared en buen estado, en buenas condiciones, sin puntillas, sin hinchazos, sin perforaciones. Paredes en buen estado, en buenas condiciones. Pasamos a la mano izquierda. Aquí tenemos un apagador doble. El de abajo funciona para la parte de la zona de ropas. El otro debe pertenecer a la parte exterior. Tomacorriente doble funcionando, bastante amarillento, bastante desgastado, anclado a la parte de la pared. Entrada a mano izquierda, pared en buen estado, en buenas condiciones, paredes sin ningún tipo de observación, no tenemos puntillas, chazos, perforaciones, en muy buen estado. Ventana que da hacia la parte
exterior hacia la parte del balcón, un poco con dificultad para cerrar. Vidrios completos. Divisiones en madera o entrepaños en buen estado, en buenas condiciones. Entrepaños en madera, todos sobrepintados del mismo tono de la pared. En la parte del fondo un tomacorriente doble, igualmente también sobrepintado del mismo tono de la pared. Tomacorriente doble en buen estado y funcional. Paredes de la parte baja en buen estado, en buenas condiciones, paredes en buen estado, sin ningún tipo de inconveniente. No tenemos puntillas, chazos, perforaciones, columna en buen estado, esquinero plástico en buen estado. No tenemos puntillas, chazos o perforaciones, paredes en buen estado, columnas sin puntillas, chazos o perforaciones, esquineros plásticos sobrepintados. Paredes de la parte del lavadero, paredes con pintura en buen estado, en buenas condiciones. No tenemos puntillas, chazos o perforaciones. En la parte de las baldosas, con desgaste ya por el tiempo y el uso constante. Por el momento no tenemos partiduras o venciduras en baldosas, en buen estado, en buenas condiciones. El apagador mencionado anteriormente, un poco amarillento y bastante desgastado. Hacia la parte de la pila tenemos una pila en granito, con bastante desgaste, ya se encuentra bastante desgastada. La pila en granito con bastante desgaste. Pila con bastante desgaste, igualmente su respectivo sifón. La pila tiene muchísimo más desgaste, se nota bastante ya la piedra. Tenemos un tapón, llave de la pila funciona, tapón de la pila en buen estado trabajando. Pasamos a la parte del punto para lavadora. Aquí tenemos punto para calentador, sus respectivos tubos y sus respectivos tapones. Desagüe, llave correspondiente también para la parte de la lavadora. Ya probamos la llave, vamos a dejar el registro de una vez de los pisos. Pisos en buen estado, en buenas condiciones, con bastantes golpes. Tenemos ya golpes en la parte del piso y desgaste en la parte de las baldosas por el tránsito constante. Igualmente tenemos ya algunas picaduras y desgastes en la parte de los pisos por tránsito constante. Verificamos llave, ahora sí. Listo. Llave funcionando. Hacia la parte del techo, tenemos techo en machimbre en buen estado, machimbre en buenas condiciones. En la parte alta tenemos unas abrazaderas plásticas y manchas de pintura en las partes laterales.